un motor descendido por compresión de 4.5 litros. ¿Qué nos está indicando ahí? Cuando te hablan de un motor de 4.5 litros, ¿qué te están diciendo? Que se le consumo de combustible. No, la capacidad. No la capacidad. ¿Sí? La cilindrada. La cilindrada. Cuando te hablan de 4.5 litros o 4 litros, ahí te están hablando de la cilindrada. ¿Qué es la cilindrada? Volumen desplazado. Ok. Entonces, un motor descendido por compresión de 4.5 litros opera en un ciclo diésel ideal con una relación de compresión de 17. El aire está al principio de 95 kPa y 55 grados Celsius del proceso de compresión. Y la velocidad del giro del motor es de 2000 RPM. ¿Qué nos están dando allí? El número de revoluciones. ¿Okay? El motor usa un combustible ligero con un poder calorífico de 42.500 kJ por kilogramo, una relación de aire-combustible de 24 y una eficiencia de combustión del 98%. Utilizando calores específicos constantes a 850, determine A. Temperatura máxima del ciclo y la relación. B. Trabajo neto y eficiencia térmica de diésel. C. Presión media efectiva. D. Potencia neta. E. Consumo específico de combustible. ¿Ok? Ahora, según lo que leímos, ¿qué datos tenemos? Al principio de compresión. Tenemos el estado 1 determinado, presión 1 y temperatura de 1. Las tengo como datos, sí, 95 kPa. La presión 1 y la temperatura. 408 Kelvin, creo. No, mentira. 302. O sea, llevamos los 55 grados centígrados a Kelvin. Ajá. Tenemos la temperatura 1. Exacto. Ya. Tenemos entonces presión y temperatura de 1. ¿Necesita conocer algo más? No, recordemos que estamos trabajando con calores específicos constantes. ¿Qué calores específicos necesito conocer? CP, CB y K. Esto por la tabla. ¿A qué? CP se ubica. A 850 Kelvin. ¿Ok? Hierro. ¿Por qué CP y CB? Porque tenemos dos procesos. Porque tenemos un proceso a calores específicos constantes, perdón, a presión constante y un proceso a volumen constante. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, ok. Presión 1, 95. Temperatura 1, 328. Pasemos al siguiente proceso. Estado 2, proceso de compresión, nuevamente. Miremos el diagrama. Compresión, adición de calor, expansión, Rechazo de calor. rechazo de calor. Entonces, entre 1 y 2, ¿qué estamos viendo? Un proceso de compresión, el cual vamos a identificar como un proceso isentrópico. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Calores específicos constantes. ¿Utilizamos qué? La relación isentrópica. Sería La T2 sobre la fórmula. T1. ¿Es igual a qué? A B1 sobre B2. K por K menos 1. La fórmula de la K. Es igual a la relación elevado de la K menos 1. ¿Sí o no? ¿Qué nos deja esto? ¿La relación acá abajo? Sí. Sí. En la tabla 17. ¿Conozco K? ¿Conozco T1? T2. Vamos a lo siguiente. ¿Sería qué? P2 sobre P1 elevado a quién? P1 sobre B2 elevado a la K. ¿Sí o no? Y este es igual a eso. Son elevadoras. Tenemos R. Conocido. Ok. ¿Entendido? Pasemos al estado 3. Entre el estado 2 y el estado 3, ¿qué tenemos? La presión. El proceso de adición de calor. ¿Ok? Ese proceso de adición de calor, a esta vez va a ser a qué? La presión constante. A presión constante. ¿Ok? ¿Qué ecuación entonces podemos aplicar allí? Balance de energía en ese proceso de adición de calor sería ¿para quién? CP por esta T. ¿Por qué CP, señor? Presión constante. Ajá, ¿por qué? Calor específico, presión constante. Ok. Ajá. ¿Qué más? ¿Puedo utilizar con esa ecuación que yo tengo, que necesito? Tengo temperatura de 2, tengo el valor de CP. Tengo el Q de entrada, me lo están dando.
dando? No. ¿Me están dando la temperatura de 3? No. Entonces, Determinar la temperatura por de aquí 3. no es. Sigamos buscando. ¿Cuál es la otra ecuación que podemos aplicar? Ahora. Ecuación de estado sería PV Este es RT. Sería 2, 2, 2, 3, 3. P2 por B2 sobre T2. P con P se va, ¿verdad? Sí, Ah, Conozco. sí. Bebé. tenemos. Conozco T2. Sí. T3 no. Conozco T3. No. 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 Conozco B3. No. Y conozco B2. Se puede Sí se puede. Se puede calcular. ¿Cómo lo calculo? Tenemos la simulada. La relación de compresión. Y el volumen ¿Y qué? Despejando ahí. y el volumen El volumen 1 es conocido, No. Pero se puede calcular. pero se puede calcular. Tenemos ¿Por los qué? datos iniciales. Porque yo tengo volumen desplazado. Recuerdan que volumen desplazado es la cilindrada y me están dando la cilindrada como dato, que es 4.5. Sería volumen máximo menos volumen mínimo. Por lo que es igual, en este caso sería volumen 1 menos volumen 2. ¿Ok? Y también tengo la relación de compresión, ¿ok? Que me dice que es igual a qué? Volumen máximo sobre volumen mínimo. Por lo que es lo mismo, B1 sobre B2. Sí. ¿Entendido? Dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo determinar cuánto es el volumen, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo decir volumen 2, sí, sí lo tengo conocido. ¿Ok? Ok. Sin embargo, volumen 3 lo conozco. No. No. No, porque el volumen 3 que viene siendo no es ni máximo ni mínimo, es un volumen intermedio. Entonces, volumen 3 no lo conozco. Temperatura de 3, a estas alturas todavía no lo conozco. ¿Ok? ¿Qué hacíamos en el problema anterior? Digamos en el estado 4. En el estado 4, entre 3 y 4 lo que hay es el proceso de expansión isentrópica. S3 igual a S4. ¿Qué hacemos en este caso? Utilizamos la relación isentrópica que nos dice T3 sobre T4 es igual a B4 sobre B3 elevado a ¿quién? A la cámara. ¿Esto es igual a quién? Relación de. Relación de ¿Verdad? compresión. R. Raspea todo. Ahora No, Tampoco. No es igual a la Relación de cierre. relación de Relación de cierre. compresión. Pero siempre. Una relación entre relación de compresión y relación de cierre, porque al final de cuentas no es ni relación de cierre ni relación de compresión. ¿Ok? No es ninguna de las dos. ¿Cuál es la relación de cierre, profe? La relación de cierre viene siendo volumen intermedio sobre volumen mínimo. B3 sobre B2. Ok. Y la otra viene siendo. ¿Sí? Entonces, aquí no. No. Esto no lo conozco. ¿Conozco B4? Sí, conozco B4. B4 igual a B1 y lo pude determinar allá. O sea, a través de esto, Claro, claro. yo determiné B1 Que igual a y B2. B2. ¿Ok? Entonces, B4 lo conozco, valor de K lo conozco, temperatura de 3 la conozco. No. No, temperatura de 4. ¿Sí? Tampoco. No. Déjame ver. Nos dan la capacidad calorífica del combustible, Ah, la eficiencia de combustión. no, temperatura de 4 tampoco la conozco. Entonces, ¿por aquí es? No, por ahí tampoco es. Pero es importante los datos que nos está leyendo ya Agustín. Ahí están dando. El motor usa un combustible ligero con un poder calorífico de 42.500 kilojoules por kilogramo y una relación de combustible, de aire combustible igual a 24 y una eficiencia de combustión de 98%. ¿Ok? Hablemos qué es la eficiencia de combustión. La cantidad de combustible que se quema durante la adición de combustible. La que se usa. Sobre la que se- Exactamente. La eficiencia de combustión es, yo quemo mi combustible en ese proceso de Justamente. combustión, ese combustible tiene un poder calorífico, ¿ok? Que me va a entregar cierta cantidad de energía. Pero toda esa energía quizás no se esté aprovechando en ese proceso de combustión. Como no se está aprovechando, entonces yo tengo que hablar de una eficiencia de combustión. ¿Ok?
Si yo lo estuviese aprovechando todo, sería igual esa eficiencia ¿a qué? A 100%. Pero en este caso no es así, me están diciendo un 98%. ¿Ok? Entonces sería el Q de entrada, o lo que conocemos como Q de entrada, como sobre el Q de combustible. ¿Quién es Q de combustible? Sería la masa de combustible por el poder calorífico del combustible. ¿Ok? Entonces sería, por ejemplo acá, sería masa Q de entrada, ¿ok? Sobre masa de combustible por el poder calorífico del combustible. ¿Sí o no? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Esto corresponde a qué estado? Al proceso de adición de calor. Yo estoy analizando aquí el proceso de adición de calor. ¿Entendido? Ok. Ajá. ¿Qué tengo conocido de acá? ¿El Q de entrada lo tengo? No lo tengo. ¿Por qué? Porque me falta conocer cuánto es la temperatura de 3. ¿Tengo el poder calorífico? Sí, esto me lo están dando como dato. ¿Tengo la eficiencia de combustión? Me están diciendo que es 98%. ¿Qué más tengo? ¿Tengo la masa y la masa de combustible? No. Pero lo hallamos con la masa total. Sí se puede determinar, pero la masa de Con combustible. lo de la masa total. Ajá, la masa del combustible. ¿Cómo decíamos que la determinábamos? Igual a la del aire más la. Recordemos, la masa total es igual a la masa del aire más la masa del combustible. Y por otro lado decíamos, la relación de aire-combustible es igual a masa del aire sobre masa del combustible. ¿Ok? Pero nos dan esa relación. Tenemos, Sí, nos dan las dos. Sí, ok. tenemos esta relación, perdón, tenemos el valor de esta relación, porque me la están dando a conocer. ¿Y este valor lo conozco? No, este es el que tengo que determinar acá. ¿Ok? Dime. Por la masa total. La masa total lo podemos calcular como siempre lo hemos calculado, por la ecuación de estado, que sería M. Eso, Tengo volumen 1, sí, ya lo calculé ya con esas relaciones. Tengo temperatura de 1, tengo presión de 1, le he conocido la M y puedo determinar M. M viene siendo ¿quién? Viene siendo esta y viene siendo esta. ¿Ok? Conocida M, puedo determinar entonces masa de combustible. ¿Ok? ¿Sí lo ven? sí. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. O sea, ¿Ok? ¿Cómo conocemos la masa de combustible? Recuerden, la masa total, que es esta que estamos calculando acá, ok. es masa del aire más masa del combustible. Y la relación de aire-combustible es la masa del aire sobre la masa del combustible. ¿Ok? La relación la dan, que es 24. ¿Y la masa del aire? Y la masa no la conoces, pero la vas a dejar función en una de otra. Ok, hay ¿Ok? que Vas darle. a conocer la masa del combustible. ¿Entendido? ¿Sí lo entendimos? Sí. Ok. La masa la tenemos, la masa de combustible lo tenemos, el poder calorífico lo tenemos, la eficiencia de combustión lo tenemos. ¿Qué vamos a calcular? Calor de entrada. Calor. Calor de entrada. Con esa temperatura. Con eso vamos a obtener la temperatura de 3. Y con temperatura de 3, ¿vamos a obtener qué? Volumen. Volumen. Volumen de 3. ¿Y eso nos va a dar qué? 540. ¿Qué? ¿Qué nos va a dar? La relación de corte. ¿Ok? Relación de corte viene siendo claro. volumen 3 sobre volumen 2. ¿Sí? Ok. Esa también nos la piden del ejercicio. Exactamente. ¿Qué piden en el ejercicio? Primera parte, temperatura máxima del ciclo. ¿Quién es la temperatura máxima del ciclo? Temperatura de 3. Temperatura de 3, ya la calculamos. ¿Ok? Relación de corte, ya lo calculamos. ¿Ok? ¿Entendimos hasta aquí lo que estamos haciendo, verdad? ¿Sí? Vienen también trabajos dentro. Ajá, la relación de corte, recuerde que nosotros estamos utilizando esta igualación, ¿verdad? Presión con presión se va porque estamos hablando de adición de calor. Temperatura de 2 lo tienes, temperatura de 3 lo tienes de acá, ¿ok? Volumen de 2 lo determinaste allá con volumen máximo, volumen mínimo, y volumen 3 es lo que te va a quedar, o sea, lo que vas a determinar a través de esa igualación. Y la relación de corte, ¿quién viene siendo? Volumen 3 sobre volumen 2, ¿ok?
igual T3 sobre T2. Si utilizas esto también. ¿Ok? No era necesario ni siquiera conocer B2. T3 sobre T2 te va a dar la relación de Corot. ¿Entendido? Entendido. Ok. O sea, con la temperatura también se puede. Claro, porque, o sea, no es necesario conocer B2. ¿Sí lo ven? T3, o sea, perdón, una vez que tú conozcas T3 y T2, ya tú puedes conocer la relación de Corot, sin llegar a conocer el volumen 2 o el volumen 3. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque T3 Sí lo vemos. sobre Sí, T2 sí, sí. igual a B3 sobre B2. Ah, Sí, sí, sí. ok. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Relación de Corot. Entonces, ¿necesitamos conocer B2 y B3? No, al final de cuentas no. Porque ya con la temperatura, ya tú puedes hacer la relación. ¿Entendido? Sí, profesora. Ok. Vamos a lo siguiente. W neto y dice. Eficiencia dice. ¿Será que vamos a colocarlo aquí? W neto. ¿A qué va a ser igual? U de entrada menos U de salida. U de entrada Ya lo tenemos. Sí. U de salida Masa puede ser. Masa por temperatura 4 No sé, ya eso ya va. más temperatura 4 menos CB. temperatura 1 Por CB. CB. Por CB. por CB. Perfecto. ¿Ok? ¿La masa la tengo? Sí, CB, que lo terminé por tabla, T4 y T1. T4 no la hemos calculado. No tengo. Pero Ok. lo podemos sacar de. Ah, ok. Aquí B4 lo tengo, sí, B3 lo puedo determinar a través Yo la de sé. la relación de Corot. ¿Ok? Tengo temperatura de 3, a este punto sí, puedo determinar cuánto es la temperatura de Corot. ¿Ok? A través de esta relación. Por lo tanto, T4 también es conocida para mí. Tengo Q de entrada, tengo Q de salida, determino cuánto es W neto. ¿Ok? Ya, porque no. Eficiencia térmica de diésel. ¿A qué es igual la eficiencia térmica? 1 menos Q de salida menos Q de entrada. Es al revés. Ah, sí. Igual a 1 menos el inverso de R. C. Ah, no, es una multiplicación no, que da RC por K menos Ah, ok, claro. Listo. Ok, eficiencia Ya va, térmica de pero- diésel, Claro. Así. Por el tema de. 1 menos calor de salida Ah, sobre claro. calor de entrada. Sí, por el ¿Cómo? O sea, sería el calor de salida sobre el calor de entrada, la eficiencia térmica de diésel. CP arriba. Y después eso lo convertimos en temperatura final menos la temperatura inicial. No, es Q de cero sobre salida, cero, porque porque ¿quién es este Q de es salida? líquido, Es y el bueno, proceso. la presión constante. Proceso de rechazo de calor. Por eso Ok. CB sobre CP. ¿Ok? Perfecto. Ese proceso de rechazo de calor es, si haces balance de energía, en ese proceso sería CB, CB, B. B porque es algo CB. constante, ¿ok? Ok. T4 menos T1, ¿ok? Sí. Y abajo, QI viene siendo CP T3 sobre T2, pero, B, K. B. K es CP sobre CP. Pero que se invierta. Porque es la inversa. ¿ok? ¿Entendimos? También podemos poner otra ecuación, ¿verdad? ¿Cómo? La que está en función de R y relación de corte. ¿Podemos utilizar esa ecuación? Pregunto yo. No. Nada que tenga que ver con relación ahí, eso es calor. pero ya es una expresión constante. ¿Mm? Expresión constante, adicional Ah, sí. calor. No, allí no la podemos utilizar porque allí no tenemos todas las conexiones. ¿Ok? Ajá. Eficiencia térmica de diésel, listo. Pasemos a lo siguiente. Presión media efectiva. Esta está fácil. W neto, ya lo calcularon, o ya no lo hemos calculado. Sobre volumen desplazado. El volumen desplazado para mí a este punto es conocido, es más, como dato lo conozco. Y W neto lo conozco. Sí, sí lo calculamos. Sí, sí lo calculamos. Sí Pero lo como que lo calculamos. borramos, no sé. W neto. Ah, no, sí lo calculamos. Q de entrada menos Q de. Sí lo calculamos. Ok, W neto y el debajo es que profesor. Ya, Volumen desplazado o ese cilindrada. es el dato que tenemos. Ok. Entonces ya conocemos
presión media efectiva. Potencia neta. Si yo necesito potencia neta, ¿dónde encuentro yo esa unidad de tiempo? Porque cuando hablamos de potencia es kilovatios. Claro, no nos dieron. Exacto. Nos dieron una. Ahí nos dice la velocidad del giro del motor es de 2000 RPM. ¿Ok? Entonces, utilizando nuestra ecuación, sería 2 revoluciones por ciclo por potencia neta sobre el trabajo neto por ciclo. Conozco el número de revoluciones, conozco W neto, determino la potencia neta. Y consumo específico de combustible, masa de combustible sobre W neto. A este punto ya yo he calculado la masa de combustible y W neto, por lo tanto tengo entonces conocido el consumo específico de combustible. Tenemos los resultados. Dice